Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Al nacer, se crea tu primer recuerdo y con ello tu primera emoción. Y para Riley su primera emoción fue alegría. Y ella vivió el primer momento en el que Riley abrió sus ojos, creando su primer recuerdo. Todo era felicidad, solo Riley y ella. Eso duró 33 segundos. Al parecer había llegado una nueva emoción, llamada tristeza, la cual se encargaba de que Riley estuviera triste. Y a Alegría no le gustaba mucho eso, así que casi siempre la quitaba del mando. Tiempo después empezaron a llegar nuevas emociones, como temor, el cual se encargaba de proteger a Riley de no lastimar. Luego le sigue desagrado, la cual la cuidaba de no intoxicarse con cosas. Y por último llegó furia, el cual se encargaba de que las cosas siempre fueran justas. En una parte del cuartel general hay unos pensamientos que son los más importantes para la vida de Riley. Eso se llama los pensamientos centrales y forman la personalidad de Riley con islas flotantes, llamadas las islas de la personalidad. Riley tenía 5 islas: la isla de las bobadas, la isla de la familia, la isla de la amistad, la isla de la verdad y la isla de hockey. La vida era perfecta en Minnesota. Tenía una gran casa, una hermosa familia. No podía ser mejor. Hasta que de pronto resulta que se iban a mudar a San Francisco. Las emociones tenían grandes expectativas de cómo sería su nueva casa, pero al llegar resulta que la casa no era como se esperaba. Aunque la casa ya los había decepcionado, aún tenían esperanzas sobre su cuarto, aunque al final igualmente los termina decepcionando. Pero empezaron a imaginarse cómo sería su cuarto ya arreglado. Riley bajó para bajar todas sus cosas del camión de mudaje, pero se enteró que el camión de mudanzas apenas llegaría en unos cuantos días. Todas las emociones se volvieron locas, pero a Alegría se le ocurrió la gran idea de jugar con su familia a un pequeño juego. Se estaban divirtiendo mucho hasta que llamaron al papá por asuntos del trabajo. Tristeza estaba a punto de hacer su trabajo hasta que Alegría recordó que había una pizzería cerca. Así que ella y su mamá fueron a la pizzería. Pero resulta que la pizzería solo vendía pizza de brócoli. Riley y su mamá empiezan a recordar varias cosas del viaje. Y entonces Riley recuerda un momento gracioso que pasó. Las dos se rieron, pero de repente el recuerdo se puso azul. Tristeza lo había tocado. Alegría se molesta ya que el recuerdo no pudo volver a ser amarillo, o sea, de felicidad. Pero no le toman importancia ya que había un barandal gigante en el cual se iban a resbalar. Hasta que justo cuando se iba a subir al barandal, la isla de las bobadas se desactiva. Resulta que Tristeza había sacado el pensamiento central. Alegría lo devuelve rápidamente y Riley se termina de resbalar. Alegría intenta hacer feliz a Tristeza, pero por más que lo intenta, Alegría no lo logra porque siempre piensa pensamientos negativos. Así que Alegría manda a leer folletos de toda la mente de Riley a Tristeza. Esa noche su mamá la lleva a dormir y le dice que su papá está teniendo un momento difícil y le pide que le ayude a sonreír para él. Y Riley acepta y se duerme. Esa misma noche Riley tiene una pesadilla y Alegría decide ponerle un pensamiento feliz. A la mañana siguiente, Alegría tiene un plan súper elaborado para que el primer día de clases de Riley sea perfecto. Entonces va con Tristeza y le dice que tiene que quedarse en ese círculo para que Riley no esté triste. Ya en la escuela la maestra le pide a Riley que se levante y cuente un poco de su vida en Minnesota. Ella empezó a recordar todo lo que hacían allá y empezó a llorar. Resulta que Tristeza estaba tocando el pensamiento y se formó un pensamiento central azul. Alegría corre y lo saca y estaba a punto de expulsarlo, pero Tristeza la intenta detener, pero ya era demasiado tarde. Lamentablemente, uno de los pensamientos centrales también se estaba yendo y Alegría, al intentar agarrarlo, se seccionó el tubo junto con Tristeza. Alegría y Tristeza ya no sabían qué hacer, pero a Alegría se le ocurrió pasar por uno de los puentes de las islas de la personalidad. Lamentablemente, justo Riley y sus padres estaban discutiendo y la mandaron a su habitación. Y su papá, al intentar disculparse y no poder, se destruye la isla de la personalidad de las bobadas. Alegría recuerda que Tristeza había leído todos los manuales de la mente de Riley, así que probablemente sabría el camino para la siguiente isla. Así que decide poner en marcha su plan y poder ir a la siguiente isla. Al llegar a la isla de la amistad, resulta que Riley se había peleado con una de sus amigas y la isla se había derrumbado. Así que decide ponerse en marcha para ir a la siguiente isla. Y en el camino se encuentran a Beanbone, el amigo imaginario de Riley. Beanbone se asusta y Alegría le pregunta que si puede ayudarlo. Beanbone acepta y
y le presta su bolsa para que guarde los pensamientos centrales. Y decide que tomarán un atajo para llegar al tren del pensamiento. Y claro, así poder llegar más rápido al cuartel general. Tristeza le advierte a Alegría que es la habitación de pensamiento abstracto y si entran podrían ser borrados. Y Alegría no le toma importancia y termina entrando junto a Bim Bom. Y entonces unos metaleros llegan y prenden la máquina. Tras estar a punto de perder la vida, logran escapar, pero pierden el tren. Así que tomarán otro atajo para llegar a la siguiente estación. Al pasar por toda Imaginalandia y llegar al reino de los castillos, resulta que unos metaleros estaban llegando el cohete de Bim Bom. Bim Bom intentó salvarlo, pero lamentablemente no pudo. Alegría quiso ayudarlo, intentando hacerlo reír, pero no pudo. Tristeza fue con Bim Bom y lo escuchó. Al parecer Bim Bom solo necesitaba que alguien lo escuche y siguieron su camino. Llegan al tren, pero resulta que Riley acababa de dormir, así que mientras duerme, el tren no avanza. Y a Alegría se le ocurrió la gran idea de despertarla. Bueno, que en realidad la idea era de Tristeza. Al entrar, Alegría quería hacerla tan feliz que se despierte. Y lo intentaron, pero llamaron a la policía mental para que se los lleve. Lamentablemente, solo capturaron a Bim Bom. Pero Alegría y Tristeza intentaron entrar con él para poder agarrar los pensamientos centrales y poder salvarlo. Cuando lo encontraron, resulta que estaba arriba de un payaso gigante. Y cuando lo sacaron, se les ocurrió que podrían despertar con el payaso a Riley. Así que despertaron al payaso y se lo llevaron a la compañía de ensueño para que despertara a Riley con una horrible pesadilla. El plan se logró y cuando llegaron al tren, Alegría felicitó a Tristeza porque ella había dado la idea de despertarla con una pesadilla. Cuando estaban pasando arriba de la isla de la verdad, esta se empezó a destruir. Resulta que las demás emociones habían hecho un plan en el que Riley se escaparía a Minnesota y Riley se había robado la cartera de su mamá. El tren cayó y Bim Bom, Alegría y Tristeza apenas si se pudieron salvar. Alegría quería llegar rápidamente al cuartel general, así que se le ocurre ir por uno de los recordatubos. Y al subirse no deja entrar a Tristeza porque podría dañar los pensamientos centrales. Cuando estaba subiendo, el recordatubo se rompió y ella y Bim Bom cayeron al basurero mental. Mientras tanto, en el cuartel general ya habían ejecutado la idea de escaparse de casa. Y la consola se estaba empezando a poner negra. Eso significaba que ninguna de las emociones podría controlarla. Alegría intenta escapar, pero no puede, y se pone a ver los recuerdos de Riley. En ese momento se da cuenta de lo importante que era Tristeza. Sin la tristeza no hay felicidad, no hay alegría. Entonces se le ocurre una idea para salir, encontrar el cohete de Bim Bom. Lo encontraron y deciden escapar cantando la canción. Pero lamentablemente Bim Bom era demasiado pesado. Lo intentaron muchas veces y Bim Bom le dijo que lo intentaran una última vez. Lo volvieron a intentar y Bim Bom se sacrificó y Alegría llegó hasta arriba. Y su última frase fue: llévala a la luna. Alegría corrió para poder llegar con Riley y también salvar de Tristeza. Agarró a muchos novios imaginarios y rebotó en un gran trampolín junto a los novios para poder agarrar a Tristeza y llegar al cuartel general. Riley ya estaba en el autobús hacia Minnesota. Las emociones abrieron uno de los cristales para que Alegría y Tristeza puedan entrar. Todos pensaban que Alegría lo iba a solucionar, pero lo que los sorprendió es que Alegría dijo que Tristeza lo tenía que solucionar. Tristeza quitó la idea, era la única que podía, y se dirigió a la casa de sus padres. Al llegar, Riley se disculpó con ellos y les dijo que quería volver a Minnesota. Aunque no podrían volver a Minnesota, al final aceptaron sus disculpas. Y las emociones descubrieron que se podían combinar, y todo se solucionó. Varios meses después, la vida era grandiosa en San Francisco. Riley tenía su equipo de hockey, tenía una hermosa familia, no podía ser mejor. Un año después, Riley estaba jugando hockey con su nuevo equipo, pero lamentablemente por una falta que hizo, la sacaron durante 2 minutos. Ella ya había crecido mucho y con ello, su mente se desarrolló mucho más. Ella sigue teniendo sus 5 islas de la personalidad, aunque la de la familia ya se encogió. Y el de la amistad creció, pero ahora tiene algo nuevo en su cuartel general: el sentido de identidad. En este se guardan las creencias que tiene Riley, como por ejemplo que la tarea debería de ser ilegal. También, en todo este año que había transcurrido, Riley había conseguido unas nuevas amigas, las cuales se llaman Bri y Grace. Los 2 minutos ya habían pasado y Riley y sus amigas hicieron un plan para poder ganar el partido. Y eso fue lo que hicieron. Al finalizar el partido, una entrenadora va a hablar con Riley y sus amigas y las invita a un campamento de hockey. Ellos aceptan, ya que si van, la entrenadora podría aceptarlas para uno de los mejores equipos de la ciudad.
Esa misma noche, cuando Riley ya se había dormido, Alegría les enseña las emociones su más nuevo invento, que se llama el Sistema Super Tecnológico Protector de Riley, en el cual, al final del día, Alegría manda los pensamientos malos de ese día hasta el final de la mente de Riley. Pero esa noche, todas las emociones ayudaron a llegar pensamientos malos. Cuando todas las emociones se iban a dormir, Alegría estaba a punto de entrar al sentido de identidad de Riley para poner uno de los recuerdos buenos de ese día. Tristeza se le acerca y le pide acompañarle porque ella era la única que no había visto cómo era. Al entrar, ve lo hermoso que era y como todos los pensamientos de Riley eran buenos. Cuando todas las emociones estaban durmiendo, una alarma en la consola con el texto pubertad empezó a sonar. Todas las emociones se escandalizaron y Alegría mandó la alarma junto a todos los pensamientos malos. Entonces unos mentaleros llegaron y empezaron a destruir todo el cuartel general. Y cuando Riley despertó, se fueron. Y no le explicaron nada y solo dijeron que volverían. Cuando las emociones intentaban tocar el mando, Riley siempre exageraba. Así que por el momento decidieron mejor no tocar la consola para nada. Cuando Riley y sus amigas ya estaban en el auto para ir al campamento de hockey, Riley se da cuenta de que Bree y Grace estaban ocultándole algo. Resulta que ellas dos no iban a ir a la misma secundaria que Riley, así que se tendrían que separar. Al llegar, Riley llora porque era necesario para superarlo. Y entonces sigue su camino para dirigirse con Bree y Grace, hasta que tropieza con Val, la capitana del equipo de hockey. Entonces la consola se puso naranja. Era una nueva emoción. Resulta que se llamaba ansiedad. Ella venía para proteger a Riley de cosas que no puede ver. Luego llegó envidia, la cual envidiaba cualquier cosa. Luego llegó ennui, la cual hacía sentir aburrimiento. Y por último llegó vergüenza. Él ayudaba a avergonzarse y darse cuenta de lo que estaba diciendo. Riley admiraba a Val porque ya había visto todos sus logros. Ansiedad controla la consola para lograr que Val invite a Riley a conocer a sus amigas. Alegría estaba desconforme con eso, ya que según ella, esos 3 días solo importaban Bree y Grace. Luego llegó nostalgia y la quitaron inmediatamente, ya que no era necesaria todavía. Cuando fueron con las amigas de Val, ellas la pusieron de apodo como Michigan, ya que según ellas, ahí es de donde venía. La invitan a sentarse con ellas en el almuerzo, pero Riley dice que se iba a juntar con sus amigas. Cuando va con Bree y Grace, solo hacen bobadas y la entrenadora termina castigando a todos. Todas las amigas de Val empezaron a hablar mal de ella, y cuando todas se fueron, a Ansiedad se le ocurre la gran idea de poner a Val de su lado. Al momento de formar los equipos para un mini partido de hockey, Val quiere que Riley se vaya con su equipo, pero el sentido de identidad de Riley no lo permite. Entonces, Ansiedad va y lo arranca y lo manda con todos los pensamientos malos. Alegría intentó pelear por el sentido de identidad de Riley, pero no pudo. Y Ansiedad siguió con su plan de ir con Val. Después de eso, Ansiedad intenta meter un pensamiento al nuevo sentido de identidad de Riley, que ella quería formar, pero las emociones principales no se lo permitirían. Así que Ansiedad le pide a Vergüenza que los mande un frasco y le pide a la policía que los mande junto a los secretos de Riley. Al llegar se encuentran con un personaje llamado Fluffy, el cual era un personaje de una serie infantil que le sigue gustando a Riley. Luego aparece Lance, un crush que tenía Riley de un videojuego. Y por último llega el mayor secreto de Riley, que era como una sombra gigante. Desagrado le pide a Lance que si pudiera ayudarlos a salir del frasco, y aunque lo intenta no lo logra, ya que ese es su ataque especial. Alegría le pide ayuda al gran secreto de Riley y lo destruye fácilmente el frasco. Luego Bluffy le pide ayuda a Bolsy, que es como una copia de Toodles, que sí los ayuda a escapar. No pregunten cómo, pero Bolsy sacó dinamita y así pudieron escapar fácilmente, y Lance ayudó a vencer a los policías mentales. Al escapar, Alegría empieza a formar un plan en el cual era ir por el sentido de identidad de Riley, luego ir con Ansiedad y decirle que no se preocupe y que todo se solucione. Al estar recorriendo los pasillos mentales, se pierden y las demás emociones empiezan a exigirle mucho a Alegría. Después de eso, se enciende luz a la 1 de la mañana. Resulta que Ansiedad estaba haciendo entrenar a Riley lo más posible. Quería que mejore lo máximo que se pueda. Entonces llega Val y empiezan a platicar. Encuentran varias similitudes entre las dos. Y luego llega la entrenadora y todas las demás. Alegría y las demás emociones habían encontrado el flujo mental, en el cual llegarían hasta el sentido de identidad de Riley. Tristeza le dice a Alegría que alguien tendría que estar en el cuartel general para recordarlos y mandar a todos de vuelta al cuartel. Entonces
Entonces manda a Tristeza al cuartel general. Mientras tanto, en el cuartel general, Ansiedad estaba creando un nuevo sentido de identidad de Riley, y eso era un problema porque el sentido real se estaba desvaneciendo. Esa misma tarde, después de un duro entrenamiento de hockey, Riley y Val y sus amigas fueron a comer en una pizzería. Y en eso le preguntaron a Riley cuál era su banda favorita. Ella no sabía qué contestar, empezaron a buscar en sus recuerdos. Y en eso llegó Tristeza, pero se escondió rápidamente y dijo Riley su banda favorita, pero que lamentablemente a ellas no les gustaba. Riley empezó a negar que era su banda favorita, pero luego Bree y Grace llegaron a decirle que sí lo era, hasta fueron a su concierto y le encantó. Así que ella utilizó el sarcasmo. En la mente de Riley se hizo un sarcasmo que puso en peligro a las demás emociones. Alegría empezó a buscar soluciones, pero las demás emociones no dejaban de reclamar. Y en eso Alegría explotó. Dijo que no podía hacer todo ella sola, que intentaba siempre ser positiva, ya que ese era su sentimiento, pero no siempre se puede estar alegre. Furia la consuela, diciéndole que ha cometido muchos errores y va a cometer cientos más, pero si se va a dejar ganar por eso, mejor se tiran al suelo y se rinden. Él la invita a seguir con el camino, encontrando una nueva solución. Ella acepta y suben arriba de los pasillos mentales. Mientras tanto, en el cuartel general, las amigas de Val estaban poniendo nerviosa a Riley, diciéndole que en la libreta de la entrenadora venía todo lo que pensaba sobre las estudiantes. Entonces, Vergüenza encuentra a Tristeza escondida, pero decide ayudarla porque sabe que está haciendo lo correcto. Las emociones llegan a Imaginalandia, pero ya no es como Alegría lo recuerda. Se encuentran un fuerte de almohadas en el cual entran y resulta que muchos mentaleros estaban haciendo pensamientos malos para Riley. Resulta que Ansiedad les había mandado que lo hicieran. Entonces le roban el lugar a uno de los mentaleros y se ponen a poner pensamientos buenos. Todos se dan cuenta y Ansiedad pide que la detengan y llaman a la policía mental, pero Alegría dice que eso no era lo correcto y que debían de hacerlo mejor para Riley. Entonces todos los mentaleros entran en como una huelga y empiezan a poner muchos pensamientos positivos, haciendo que Riley pueda dormir en paz. Ansiedad no sabía qué hacer y a Envidia se le ocurre la idea de ir a ver qué decía en la libreta de la entrenadora. Ejecutan la idea, pero Tristeza quería detenerlo, tenía que detenerlo. Así que mientras Enue estaba descansando, le roba su celular. Ansiedad estaba a punto de leer la libreta, pero entonces la consola se pone azul. Tristeza estaba impidiendo que leyera la libreta. Todos se ponen a buscarla y entonces Ansiedad la encuentra. Ansiedad le dice que no importa quién es Riley, sino quién debe de ser. Lee la libreta y dice que no está lista. Ansiedad se le ocurre que necesitan muchas ideas, así que invoca una tormenta de ideas. Las emociones estaban pasando por un desfile de trabajos, en el cual salía Riley con diferentes trabajos en forma de globo. Se suben a uno, pero empieza a aparecer una tormenta de ideas. Todas estas eran malas. Alegría empezó a destruir todas para que no pudieran llegar con Riley y no pudieran ejecutar las ideas. Pero claro, eran cientos, así que no podría destruirlas todas. Las emociones le dicen a Alegría que se tendrían que subir a una de las ideas para poder escapar de la tormenta. Entonces llega una idea gigante y se suben en ella y logran escapar. Gracias a un paracaídas que tenía temor, se logran salvar. Pero lamentablemente la idea llegó con Riley. Todas las emociones corren hasta el sentido de identidad de Riley. Y mientras tanto, en el cuartel general, Riley se estaba pintando un mechón de pelo de color rojo. Y las demás niñas la apoyan con su idea. Ansiedad se llevó una gran pila de emociones de ansiedad hacia el nuevo sentido de Riley. Y este se completó. Y dijo la frase: "No soy tan buena". Esta frase se escuchó por toda la mente de Riley. Y Alegría le pidió a Tristeza que ya lo recordara para poder ir ya al cuartel general. Vergüenza ayudó a bajar a Tristeza y Tristeza lo recordó. Lamentablemente, Ansiedad rompió el tubo donde volverían y Alegría no lo entiende. Ella se había esforzado tanto para que Riley sea una buena niña. Ella ve todos los recuerdos, sigue sin entender. Las emociones le preguntan a Alegría qué van a hacer y ella no sabe qué contestar. Al parecer, cuando creces, sientes menos alegría. Pero tenían que volver al cuartel antes de que arruinen a Riley. El partido empezó. La idea de Ansiedad era meter 3 puntos. Al fin y al cabo, Val había anotado 2 puntos cuando entró. Con 3, su entrada era asegurada. Empezó el partido y anotó 1 punto. Solo faltaban 2. A Furia se le ocurrió la idea de llamar a Bolsey. Tal vez tuviera algo que los pudiera ayudar. Cuando llegó, resulta que solo tenía pura dinamita. Y a Alegría se le ocurre hacer una avalancha de pensamientos para llegar lo más rápido posible al cuartel. Riley intentaba meter puntos. En una se le quitó a una de sus compañeras. Y aunque anotó puntos,
embargo, esto seguía estando mal. En una chocó con su amiga Grace y la lastimó gravemente. La mandaron a la caja de castigo durante 2 minutos y ansiedad la empezó a presionar más y más y más. Las emociones llegaron al sentido de identidad de Riley y todos los pensamientos malos se estaban conectando junto a él. Al subir al cuartel, resulta que Riley estaba teniendo un ataque de ansiedad. Tenían que hacer algo rápido. Intentaban quitar el sentido de identidad nuevo de Riley, pero no se podía. Así que Alegría tuvo que recurrir a ir a hablar con Ansiedad. Logró entrar y le dijo que no tenía derecho a decidir quién era Riley. En eso, Alegría se identificó con ella. Siempre borraba los pensamientos malos y solo decidía cuáles eran los buenos. Ansiedad suelta a Riley. Alegría quitó el nuevo sentido de identidad de Riley y puso el antiguo, pero el ataque seguía en curso. Alegría se dio cuenta que todos esos pensamientos malos eran parte de Riley, así que quitó el sentido de identidad de Riley y se empezó a formar uno nuevo, en el cual era la verdadera Riley. Riley se empezó a calmar, ya no estaba sufriendo el ataque. En eso llegan sus amigas y Riley pide disculpas. Ellas aceptan y sigue el juego. Riley llama a Alegría y Alegría hace que Riley juegue su juego tranquila. Tiempo después, Riley ya estaba en la secundaria. Seguía en contacto con Bree y Grace. Ahora ya era amiga de Val y sus amigas. Y la entrenadora estaba a punto de decir si sí entraba al equipo o no. Todas las emociones estaban tranquilas. Ansiedad ya se controlaba correctamente. Riley ya estaba en la secundaria. Tenía nuevas amigas y seguía en contacto con sus antiguos. Tenía una hermosa familia. No podía ser mejor.